Más allá del palo y la zanahoria de Trump para Rusia, Luigi Campos. Parece que poder engañar es indicativo de inteligencia. Sin embargo, querer engañar es indudablemente indicativo de maldad o debilidad. René Descartes. No importa cuán brillante sea tu mente o tu estrategia, si juegas solo, siempre perderás contra aquellos que juegan en equipo. Reid Hoffman. En cada etapa del desarrollo es necesario elegir con precisión la contradicción principal y poner todas las fuerzas disponibles en su solución. Todas las demás actividades deben ser una consecuencia de esta decisión principal. Mao Zedong. En la actualidad, la operación militar especial de Rusia en Ucrania adquiere una relevancia creciente. Actualmente, la línea roja en Ucrania y la prolongación del conflicto con el respaldo de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN constituyen las principales prioridades. Por ende, se deduce que cualquier avance hacia la paz en Ucrania no se logrará a través de la negociación, sino más bien mediante la capitulación. Madrid, 22 de abril de 2025. Estimados lectores y seguidores. Soy Luigi Campos, autor de las obras La ruptura de España es posible, Cómo viven los inmigrantes en España y la teoría del Estado, entre otras. Además, dirijo los canales El Espejo Crítico y Salud Consciente e Integral. Hoy abordaremos el tema, más allá del palo y la zanahoria de Trump para Rusia. Desde mi perspectiva, considero que existen factores más complejos que la simple dicotomía del palo y la zanahoria en el contexto de la presión sobre Rusia para lograr un alto al fuego en Ucrania. No parece ser meramente una táctica para frenar el avance de Rusia, sino más bien una faceta de una estrategia más amplia destinada a superar a Rusia. El contenido de este vídeo también está disponible en formato de texto en el blog El Espejo Crítico y Salud Consciente e Integral. Quiero destacar que hay dos artículos que son especialmente relevantes para el tema que vamos a tratar hoy. No todo vale para alcanzar la paz en Ucrania y la posverdad en el altercado entre Trump y Zelensky. Pueden acceder a ellos a través de los enlaces que encontrarán en la descripción de este vídeo. Desde el inicio del conflicto ruso-ucraniano el 22 de febrero de 2022, he mantenido un análisis escrito sobre las causas primordiales de la guerra en Ucrania, las cuales están intrínsecamente vinculadas a factores ocultos, subyacentes o estructurales que, respectivamente, incitan a Rusia a intervenir militarmente en dicho país. A lo largo de la historia, se puede observar un vasto panorama de conductas engañosas y poco éticas en la política estadounidense, que, con el transcurrir del tiempo, ha evolucionado hacia una cultura del engaño. Hoy reincidimos en el engaño del doble discurso, utilizando la metáfora del palo y la zanahoria que ilustra la estrategia de combinar recompensas y castigos para persuadir a Rusia a cesar la guerra en Ucrania. Donde se manifiesta un discurso dual por parte de Trump, quien se alinea con Rusia y elogia a Putin, expresando admiración por la fortaleza política de su contraparte rusa, mientras su administración busca la normalización de las relaciones con el régimen de Putin. Asimismo, expresa su indignación hacia Putin y formula advertencias a Rusia por su rechazo a incluirse en su propuesta de paz respecto a Ucrania. Cabe recordar que el 7 de marzo, Trump emitió críticas hacia Putin y advirtió con la imposición de sanciones a Rusia hasta que se establezca un acuerdo de paz con Ucrania. Declara, considerando que Rusia está dominando de manera contundente a Ucrania en el ámbito bélico, estoy contemplando seriamente implementar sanciones bancarias, restricciones y aranceles contra Rusia de forma extensiva, hasta que se logre un alto el fuego y un acuerdo de paz concluyente. El enfoque del palo y la zanahoria que emplea Trump disimula una estrategia subyacente que resulta perjudicial para Rusia, la cual desentrañaremos a continuación. ¿Trump como mediador en la paz? El retorno de Trump a la Casa Blanca representa un cambio en la estrategia política para confrontar a Rusia. No lo abordará de manera directa como lo hace Biden, sino a través de tácticas más astutas y sutiles, empleando engaños o recursos ingeniosos para alcanzar sus objetivos o sortear obstáculos. Trump dispuesto a asumir el papel de garante de la paz en Ucrania. Trump se posiciona como mediador en el conflicto. Cuestiono la sensatez de ver a Trump como un mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, especialmente dadas sus amenazas de imponer aranceles al petróleo ruso si Putin interfiere con un posible acuerdo de paz,
así como su advertencia a Ucrania sobre la posibilidad de suspender toda asistencia militar, incluida la que ya se encuentra en marcha, si no firma un pacto que involucra las tierras raras y los minerales críticos que posee Ucrania. Asimismo, desempeña un papel a la vez provocador y cómplice en los conflictos de índole internacional. O cuando adopta una postura pragmática y utiliza un lenguaje ambiguo sobre la situación en Ucrania. O cuando se le acusa de exhibir tendencias fascistas y dictatoriales. Por tanto, si se acepta que un mediador debe manifestar imparcialidad, neutralidad y objetividad, la ausencia de estas cualidades por parte de Trump descarta llevar a cabo una mediación efectiva a favor de la paz en Ucrania. En este contexto, se desnaturaliza la esencia de la mediación, contraviniendo sus principios fundamentales y virtudes intrínsecas. De la misma manera podríamos aplicar esta lógica de que hay una respuesta negativa a la presencia de Trump como mediador respecto a la liberación de rehenes y el establecimiento de la paz en Gaza. La propuesta trampa del mediador Trump que va más allá del palo y la zanahoria en relación a Rusia. De las declaraciones y acciones del bloque occidental, la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos, se desprende claramente que existe un esquema encubierto como parte de una política y una estrategia de paz engañosa que sirve a los intereses del referido bloque por lo que Rusia se opondrá. La mera consideración de Trump como mediador en la búsqueda de la paz en Ucrania se convierte en última instancia en control estratégico de Estados Unidos y sienta las bases para forjar un nuevo camino hacia una eventual dominación rusa. En esencia, se trata de una reiteración del objetivo marcado por Biden, aunque presentado a través de una estrategia diferente. Para entender lo que realmente significa el palo y la zanahoria de Trump y sus aliados en la OTAN y la Unión Europea, voy a utilizar alguna información que ha aparecido en los medios como base para presentar mi propio juicio al respecto. 1. El 11 de marzo, las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania decidieron aceptar una propuesta de tregua de 30 días, prorrogable por consenso, a cambio del restablecimiento de la asistencia militar estadounidense y el intercambio de inteligencia estadounidense con Ucrania. Nos preguntamos si las propuestas formuladas por Estados Unidos y aceptadas por Ucrania pueden considerarse elementos clave y criterios esenciales para lograr la paz en Ucrania. Por supuesto que no. Esta propuesta solo beneficia a Ucrania. 2. El 18 de marzo, durante la llamada telefónica, Trump y Putin discutieron varios temas, incluido un acuerdo mutuo para abstenerse de ataques a la infraestructura energética durante 30 días. Putin inmediatamente dio al ejército ruso la orden correspondiente. Sin embargo, en violación de lo acordado entre Trump y Putin, la noche del 19 de marzo, las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo un ataque contra el sistema de oleoductos de la empresa internacional Caspian Pipeline Consortium, CPC, en Kapkazskaya, utilizando 3 vehículos aéreos no tripulados del tipo avión. Aquí no podemos ocultar lo que creemos es la implicación de Estados Unidos en los ataques llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de Ucrania el 19 de marzo y las operaciones en curso dirigidas a la infraestructura energética rusa, como informó el Ministerio de Defensa en su canal de Telegram que en las últimas 24 horas, ha habido 4 ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania dirigidos contra la infraestructura energética rusa. En el contexto del conflicto actual, resulta innegable que la ofensiva militar ucraniana está profundamente ligada a la asistencia y autorización de Estados Unidos. Desde el inicio de las hostilidades, Kiev ha operado bajo la estrecha supervisión de los servicios de inteligencia estadounidenses, lo que resalta una dinámica de dependencia crucial para sus estrategias militares. El papel de Estados Unidos no solo se limita a la provisión de armamento, su respaldo incluye un análisis constante de inteligencia, que permite a Ucrania tomar decisiones informadas en el campo de batalla. Esta colaboración se manifiesta en la forma en que Ucrania ejecuta sus operaciones, alineándose con las directrices y evaluaciones brindadas por expertos estadounidenses. Sin este apoyo, las capacidades defensivas de Ucrania se verían gravemente comprometidas. Además, es fundamental destacar la importancia de la tecnología en esta ecuación. El sistema de comunicación satelital Starlink, desarrollado por SpaceX, ha cambiado las reglas del juego en el ámbito de la guerra moderna.
Este sistema proporciona una conectividad crítica que permite a las fuerzas ucranianas coordinar sus movimientos con mayor eficacia y rapidez. Gracias a Starlink, los militares ucranianos pueden comunicarse en tiempo real, facilitando una ejecución más eficiente de sus operaciones. Es evidente que Ucrania no actúa de manera independiente en este conflicto. Su capacidad para llevar a cabo ofensivas militares está intrínsecamente ligada al apoyo logístico, estratégico y tecnológico de Estados Unidos. Esta interdependencia plantea preguntas sobre la soberanía operativa de Kiev y el futuro de su estrategia militar a largo plazo. A medida que el conflicto continúa, será vital observar cómo evoluciona esta relación y qué implicaciones tiene para la estabilidad regional y global. En conclusión, no podemos ignorar que la ofensiva militar de Ucrania solo puede prosperar con el respaldo militar y de inteligencia de Estados Unidos, lo que subraya la complejidad de las dinámicas de poder en el teatro de operaciones actual. La afirmación de que Estados Unidos está detrás de los ataques a la infraestructura energética rusa está respaldada por las siguientes declaraciones. A. El asesor principal del presidente estadounidense, Musk, dijo que Starlink representa la columna vertebral de comunicaciones del ejército ucraniano y advirtió que todo el frente ucraniano colapsaría si quedara fuera de combate. B. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que sin Starlink, Ucrania ya se habría convertido en víctima de esta guerra y las tropas rusas estarían actualmente en las fronteras de Polonia. C. El comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general estadounidense Christopher Cavoli, afirmó que Ucrania depende de nosotros de una manera fundamental y sin precedentes. Veamos cómo funciona la inteligencia estadounidense en Ucrania. Estudian imágenes de satélite, transmisiones de radio y mensajes interceptados para determinar la ubicación de posiciones rusas, cuyas coordenadas se transmiten posteriormente a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Altos funcionarios estadounidenses citados por The New York Times dicen que la inteligencia estadounidense en Ucrania jugó un papel en los ataques a los generales rusos durante la guerra y, como resultado, en sus muertes. 3. El 19 de marzo, la UE califica a Rusia de amenaza fundamental. 6 de marzo. Los líderes europeos acuerdan un gran plan de rearme europeo para hacer frente a la amenaza de Rusia. 20 de marzo. El Consejo Europeo ha respaldado el plan de rearme de la Comisión para Europa. Veamos qué piensan los analistas después de que la UE llamara a Rusia una amenaza fundamental. También es importante señalar la impactante declaración del vicepresidente estadounidense Vance, que contradice la supuesta amenaza de Rusia a Europa. 6 de abril. El filósofo y editor adjunto de Foreign Policy, Cameron Abadi, sostuvo que esta amenaza suscita una considerable inquietud principalmente entre los políticos. Asimismo, indicó que las élites de la UE están buscando adaptar la Unión para la guerra, mientras que los occidentales persiguen el objetivo de intimidar a sus propias poblaciones. 17 de abril. Los países de la Unión Europea han encontrado un objetivo común para resolver sus propios problemas. Están utilizando la imagen de Rusia como una amenaza externa, afirma Glenn Diesen, profesor de la Universidad del Sureste de Noruega. 18 de abril. El analista británico Alexander Mercouris argumenta que la Unión Europea ha perdido sus principios originales y se ha convertido en una amenaza para la soberanía de los países europeos. 4 de abril. Debemos admitir que la principal amenaza para Europa no proviene de Rusia ni China. La principal amenaza son sus problemas internos, declaró el vicepresidente estadounidense Vance en una entrevista con la NBC. La posición de los analistas citados, así como la del vicepresidente estadounidense, es consistente con la declaración de Putin del 17 de diciembre de 2023, en la que argumentó que los líderes occidentales están difundiendo tales advertencias para justificar sus políticas erróneas hacia Rusia. Moscú no posee ningún motivo o interés, ya sea geopolítico, económico, político o militar, en confrontar a los países de la alianza. Teniendo en cuenta las observaciones de analistas, incluido el vicepresidente Vance, así como de expertos que señalan la falta de principios éticos en la UE,
Sostengo que esta estrategia para rearmar la Unión no apunta específicamente a prevenir una posible invasión y anexión de Europa por parte de Rusia. Es más bien una estrategia política diseñada para convencer a los países europeos de la percibida amenaza rusa, con el único propósito de consolidar un ejército europeo con fines militares contra Rusia. Lo que vemos es simplemente un enfoque característico de la política estadounidense, que implica el cese de la financiación de las obligaciones de defensa de la Unión Europea y la OTAN. No debemos olvidar que el proceso de rearme de la Unión Europea y la creación de un ejército europeo no busca separarse o distanciarse de Estados Unidos, ni viceversa. No creemos que Estados Unidos sea un adversario de la Unión Europea, ni que esto signifique un declive en su liderazgo global. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo afirma con claridad. No hay justificación para distanciar la relación del bloque con Estados Unidos. Sin duda, los Estados europeos y la Unión Europea seguirán siendo herramientas al servicio de los Estados Unidos. 4. El 20 de marzo, la Unión Europea y el Reino Unido están intensificando sus esfuerzos para apoyar a Ucrania y fortalecer la defensa del viejo continente. Todo esto en respuesta a un aparente distanciamiento de Estados Unidos, que parece estar acercándose más a Moscú. Sin embargo, la idea de que Estados Unidos se está alejando y que la Unión Europea y la OTAN están tomando un rumbo diferente es un poco engañosa. En realidad, tanto la Unión Europea como la OTAN funcionan como aliados bajo la influencia de Estados Unidos, actuando como socios que mantienen un compromiso mutuo y una lealtad inquebrantable. Y si realmente fuera así, ¿cómo se explica la expansión de la base aérea de Mihail Kogalnicenu en Rumanía, que se está convirtiendo en una de las más importantes de Europa? Además, ¿cuál es el propósito de las bases permanentes de Estados Unidos en Europa, que cuentan con infraestructuras navales, aéreas y terrestres de alta tecnología? Estas instalaciones no solo demuestran un fuerte compromiso defensivo hacia la OTAN, sino que también son cruciales para sus operaciones estratégicas en todo el mundo. Es crucial recordar que ni la Unión Europea ni la OTAN pueden llevar a cabo operaciones en Ucrania sin el visto bueno de Estados Unidos. Lo que estamos viendo es una táctica engañosa y distractora, diseñada para hacernos pensar que Estados Unidos no tiene voz en las decisiones de la Unión Europea, y que, por lo tanto, busca posicionarse como una potencia geopolítica independiente de los Estados Unidos. En realidad, es solo una maniobra engañosa que nos hace creer que Estados Unidos está fuera del juego en las decisiones de la Unión Europea, y que, por ende, se está convirtiendo en una potencia geopolítica autónoma respecto a Estados Unidos. 5. El 26 de marzo, Macron hace un llamado a Rusia para que acepte la propuesta de un alto el fuego temporal y, al mismo tiempo, anuncia más ayuda militar para Kiev. Me pregunto, ¿cómo se puede alentar a Rusia a considerar una propuesta de paz mientras, a la vez, se le amenaza con un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania? Esta contradicción no solo muestra una falta de lógica, sino que también plantea serias dudas morales y éticas. 6. El 15 de abril, en una entrevista por televisión, el canciller alemán, Fritz Merz, expresó que estaba abierto a la idea de enviar misiles Taurus de largo alcance al ejército ucraniano. Argumentó que, tras 3 años de guerra contra Rusia, Ucrania necesita dejar atrás la defensiva. Esta declaración, que suena bastante belicista, refleja en realidad una estrategia que busca intensificar la militarización y aumentar la confrontación con Rusia. 7. El 17 de febrero, el presidente francés, Macron, y el primer ministro británico, Starmer, proponen la creación de una fuerza de seguridad europea en Ucrania, siempre y cuando se logre un acuerdo de paz. La propuesta de Macron y Starmer llega a oídos de Trump, quien comenta que sería beneficioso desplegar tropas en ese territorio, en Ucrania. No tengo objeciones al respecto. Al mismo tiempo, aclara que no se refiere a las fuerzas de paz estadounidenses, ya que estamos a una distancia considerable. Sin embargo, si las naciones europeas deciden seguir adelante, sería maravilloso. Analicemos la situación. El que hace esta afirmación es el presidente francés, quien ha calificado a Rusia como un enemigo de Francia, 7 de marzo. A su lado,
El primer ministro británico apoya esta postura pidiendo un aumento en el apoyo militar y económico a Ucrania, 2 de febrero, anunciando un presupuesto de 1.600 millones de libras para la compra de 5.000 misiles de defensa aérea, 2 de marzo. Además, se compromete a proporcionar un nuevo sistema de defensa aérea, diseñado por el Reino Unido y financiado por Dinamarca, con el objetivo de satisfacer las necesidades de Ucrania. También, el Reino Unido seguirá entrenando a tropas ucranianas en su territorio, 16 de enero. En este contexto, la Biblia ofrece enseñanzas valiosas para nuestras vidas, especialmente al considerar a los adversarios de Rusia, como el presidente francés y su homólogo británico, en quienes los rusos nunca deberían confiar en su plan de desplegar una fuerza militar de paz. Es relevante presentar a continuación el pasaje del libro deuterocanónico del Antiguo Testamento, específicamente de la Biblia, Eclesiástico 12, 10-12. 10. Nunca confíes en tu enemigo, porque está lleno de maldad. Es como metal oxidado. 11. Hará como que te escucha, y hasta fingirá humildad, pero no debes confiar en él, porque hoy te muestra una cara y mañana te muestra otra. 12. No dejes que se acerque, ni lo trates con preferencia, porque al final te traicionará. Y entonces te acordarás de mis advertencias y con tristeza las entenderás. La propuesta de Macron y Starmer de crear una fuerza de seguridad europea en Ucrania, siempre y cuando se logre un acuerdo de paz, parece, sin duda, un tanto surrealista. ¿No estamos viendo el proyecto de expansión sin límites que promueven las potencias occidentales, con Estados Unidos liderando la carga? Por otro lado, la intervención militar extranjera, que se justifica con el eufemismo de mantenimiento de la paz, ha demostrado ser simplemente una herramienta al servicio de intereses geoestratégicos. Esto plantea una inquietante pregunta para el presidente francés y su homólogo británico: si realmente están tan interesados en establecer una fuerza de mantenimiento de paz europea, ¿por qué no hacen una solicitud formal para que una misión de cascos azules asuma esa responsabilidad? ¿Acaso no saben que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede autorizar el uso de la fuerza para preservar o restaurar la paz y la seguridad internacionales? Además, ¿por qué sentimos que es crucial que una fuerza de mantenimiento de paz sea exclusivamente europea? ¿Por qué no considerar una misión de paz compuesta por naciones como China, India, Corea del Norte, Bielorrusia, Cuba y Venezuela? Si realmente están interesados en establecer una fuerza de paz en Ucrania, ¿por qué no piensan en hacer algo similar en Gaza? Esa decisión es totalmente viable, especialmente si recordamos lo que ocurrió el 4 de junio de 2003, cuando el Comité Político y de Seguridad, COPS, de la Unión logró un consenso para desplegar una misión de paz en la República Democrática del Congo, RDC. Este fue un hito, ya que marcó la primera operación militar de la Unión Europea fuera de Europa y sin el apoyo logístico de la OTAN. Es bastante fácil pensar que la creación de una fuerza de mantenimiento de paz europea es solo un pretexto, además de un objetivo que podría ser el primer paso hacia la formación de un ejército de la Unión Europea. Este punto de vista se ve respaldado por lo que se dice en la página oficial del Parlamento Europeo sobre la urgente necesidad de que la UE refuerce su seguridad y defensa, así como de que acelere sus esfuerzos para mejorar sus capacidades militares. Es evidente que Occidente a menudo malinterpreta la mentalidad rusa. Comprender cómo piensan los rusos puede ser un desafío, y caemos en un gran error si nos dejamos llevar por el simplismo, la indiferencia y la ingenuidad. La verdadera comprensión y apreciación de Rusia solo se puede alcanzar a través de su rica historia, su vibrante cultura, sus profundas tradiciones y su espiritualidad. Si Occidente intenta imponer una visión europea sobre Rusia, está cometiendo un error desde el principio hasta el final. Así es como se forja la identidad rusa a lo largo del tiempo. Dmitri Mendeleev, gran químico, enciclopedista, 1834 a 1907. Si nos desunimos, inmediatamente nos destruirán. Nuestra fuerza reside en la unidad, en la fuerza militar, en el buen espíritu familiar, que incrementa el crecimiento del pueblo, y en el crecimiento natural de nuestra riqueza interna y de nuestra paz. Fyodor Tyutchev, 1803 a 1873,
gran poeta y diplomático ruso. No puedes entender a Rusia con tu mente, no puedes medirla con un criterio común. Tiene un carácter especial. Solo puedes creer en Rusia. Friedrich Schiller, 1759-1805. Poeta, filósofo, teórico del arte, dramaturgo, profesor de historia y médico militar alemán. Rusia solo puede ser derrotada por Rusia. Nicolás I, 1796 a 1855. Emperador del Imperio Ruso entre 1825 y 1855. Rusia es un estado poderoso y feliz en sí mismo. Nunca debe representar una amenaza para los demás estados vecinos ni para Europa. Pero debe ocupar una posición defensiva imponente, capaz de imposibilitar cualquier ataque contra ella. En resumen, la estrategia del palo y la zanahoria va mucho más allá de su idea original. En su núcleo, es un enfoque táctico diseñado para debilitar tanto la capacidad militar como la estabilidad económica de Rusia en el marco de un conflicto prolongado. Además, se trata de una estrategia política astuta que busca fomentar la colaboración entre las fuerzas militares y los servicios de inteligencia de los Estados miembros de la Unión Europea y de países aliados que no son parte de la comunidad, como el Reino Unido. Mientras tanto, Trump se mantendrá en una posición engañosa, haciendo que el mundo crea que la guerra en Ucrania es un asunto europeo, porque hay un océano de por medio, cuando sabemos que su intervención en Ucrania es indirecta. Mientras él sigue con sus ambiciones geoestratégicas, la prensa informa que el acuerdo ahora no solo abarca los minerales raros de Ucrania, sino también un control estadounidense sobre la infraestructura energética del país europeo, así como sobre su petróleo y gas. Sigo convencido de que, en este momento, la operación militar especial de Rusia en Ucrania está adquiriendo una relevancia cada vez mayor. Por otro lado, la línea roja de Ucrania y la continuidad del conflicto armado, apoyados por Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, se han convertido en las principales prioridades. Así que parece evidente que cualquier intento de alcanzar la paz en Ucrania no se logrará a través de la negociación, sino más bien mediante la rendición. Hoy, también podemos ver parte del fracaso de Trump en su estrategia del palo y la zanahoria, ya que ha advertido sobre la posibilidad de retirarse de la mediación de paz en Ucrania si no se logran avances en un futuro cercano, aunque ya sabemos lo impredecible que puede ser. Avancemos hacia una conciencia crítica, cuestionando la narrativa oficial que nos presentan los medios hegemónicos. Muchas gracias.